Buenas, Hola, soy Juan Daniel yo soy Samar. y este es el último video de la clase Pensar con imágenes, pensar con... No. ¡Ay! Dios mío. Nada. Déjelo, Fabio, perdón. En verano ahora lo hice. Ahora sí toca empezar. Así. No, sí. Por eso. Bueno. Nos comimos 40 segundos del tiempo de Fabio acomodando el celular, qué pena. Y no es la clase Pensar con imágenes, es... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Se me olvidó. El origen común entre las artes y la arquitectura. Es que lo confundo porque dice artes, arquitectura y sociedad en YouTube. Sí, también se llama así. Nosotros no hicimos el primer video, no hubo video para ver, pero pues sí vimos igual como los primeros análisis que hicimos. Y también, aunque no hicimos ese primer video, sí tuvimos conversaciones al respecto, ¿no? Sobre qué era el arte. Sí. Y Samar ya sabía más o menos. Sigue, A ver. sigue. Ah, bueno. Y Samar ya sabía más o menos de que... Así. De que estábamos hablando. Yo no me hizo tantos spoilers. Pero cuando yo llegué por primera vez a esa clase, sí me impactó mucho la pregunta, porque es una pregunta que uno nunca se hace. De hecho, O que responde muy banalmente, o sea, como claro, que... uno la Ay, ve. es comunicar, es plasmar los sentimientos. Sí, y me impactó mucho el tema de la belleza, por ejemplo. También. Para mí estaba ligada a la belleza y desde mi punto de vista como alguien que le gusta hacer fotos y observar, bueno, vamos a decir, bueno, uno lo puede decir, pero una vez, no 30 veces, entonces ya gasté mi siento que. Uno al principio siempre busca la belleza y en lo que fotografía, muchas personas buscan también la belleza en lo que pintan y hasta ahí llega el arte, en algo que le tiene que gustar a la gente, en algo, en un producto, y todos vinimos muy tranquilos con eso. Entonces cuando me preguntaron eso fue bien impactante porque yo ya más o menos entendía que no era la belleza. En mi proceso creativo personal como que he ido un poquito más allá de lo que se ve lindo y decido fotografiar otras cosas más cotidianas, pero igual no sabía que era el arte. Y yo creo que en ese primer video hubiera dado una respuesta muy parecida. A mí me pasaba mucho que era que no, como que no entendía mucho el arte en general, como el arte que yo podía ir a ver, ¿sabes? Como ir a una galería y ver pinturas y... O sea, como que disfrutaba el proceso de hacerlo y de ver y de quedarme viendo como más la técnica, ¿no? Pero como que sentía que faltaba mucho más para poder entender qué es el arte. O sea, como que siento que ir a ver arte no me da una respuesta, como que no me satisfacía, sí, a nivel de... Uno sentía eso, que no hay, que uno no está entendiendo lo que hay Sí. ahí. Uno puede decir que es lindo, que es feo, que le gusta, que no le gusta. De pronto conocer la historia del contexto político, social, del momento en el que se escribió la obra, anécdotas alrededor. Pero sí, y, y de hecho me gustó mucho y comencé a entender la primera frase de que
el arte nos hizo humanos Ujú. y empezar a entender todas esas cosas y empezar a entender el arte como, no como una cosa linda que hacemos para divertirnos, para dejar un mensaje, para expresar lo que sentimos, sino nuestro origen. Nuestro origen. Sí. Y como el arte va más allá y es una respuesta a lo que somos. Y, y también me interesó mucho la forma en la que no hablamos de que el arte o el origen del arte fue pintar en las cavernas hasta que entendimos de dónde venimos desde un inicio. Entonces, eso me hace personalmente ver el arte desde una perspectiva muy diferente. Conforme iba avanzando la clase lo notaba más. Luego empezaba a ver en las películas y En las películas también, como que yo sentía más cosas. O sea, por eso que a 2001 me impactó tanto y como que cada vez que tengo la oportunidad de ver 2001 la veo otra vez. yo no la he visto. No me la he visto. No la he visto. Y siento que... No quiero ver. Como que viendo la peli entendí un poco más qué es el arte. Como que me dio muchas respuestas que aún no entendía, porque aún no era, o sea, como que yo lo vi y como que aquí hay algo que me está dando, Inquietante. sí, y ya como que después de este curso, como que de 2 veces haberlo visto, como que ya, y todavía no es muy claro, y siento que nunca lo va a hacer, pues como que, pues en los videos, sobre todo en la entrevista, en el video que vimos ¿cómo es que se llama? Del señores, Todos habían señores y muertos. el que dio como como una charla, que era como una charla. Sí, No me ya. acuerdo. Soy mala con los nombres. El señor que daba una charla y habló. O sea, como que él al final termina diciendo eso, es como, también es muy difícil entender el por qué pintamos. Y es como, Bueno, una cosa muy valiosa de la clase para mí fue también entender el mundo. Entender el arte como la creación del mundo, porque antes éramos mundo y no existía el mundo, porque todos éramos parte de eso. Me parecía, o sea, me explotó la cabeza. Nunca lo había visto así y me hace cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, cómo vemos la historia. Y también eso siento que nos va a ayudar mucho a entender el arte. Lo que Fabio nos decía de que uno piensa en los primeros hombres como si ellos estuvieran en este mundo. Uno piensa en ellos como si ellos hablaran como nosotros habláramos, sintieran como nosotros sentimos, pensaran como nosotros pensamos. Lo que decía él era como, ay, llegaron un montón de cavernícolas a una cueva y dijeron, vamos a y es que pintar no cosas bien solo los lindas vemos para nuestras futuras como generaciones. nosotros, sino inferiores incluso, o sea, como... Sí, pero no estoy hablando de eso. O sea, estoy hablando Entender. de que uno ve la historia, pero la ve con los ojos de acá. Ok. Y era como, usted no es usted allá. Lo que nos decía. Si usted va a hablar de esos tiempos, piense como un mico que está caminando por la pradera y que se lo va a comer un tigre. Usted piensa en dejar un mensaje a las futuras generaciones. Eso no existe. Y uno de alguna forma verbaliza también. Me hace pensar mucho en, bueno, esto es
divagando, pero me hace pensar mucho en la forma en la que siento. Nosotros vemos el arte como mis amigas ven a sus perros y a sus gatos, y es que los humanizan y creen que ellos piensan y hablan como nosotros. Y, y es muy loco como esa forma de, como tan egoísta de ver lo ajeno o el pasado. Es O como tratar de entender el pasado, sí, con los ojos del 2025, y eso pasó hace miles de años. Entonces, creo que es algo con lo que me quedo también, porque, bueno, esos fueron los orígenes del arte, pero yo siento todavía, sigo diciendo eso, perdón Fabio, que, y no hablamos de eso, que me hubiera gustado hablar de esos, ojalá se dé la oportunidad de hablar de eso, Fabio, y es como ver el arte antiguo, incluso el arte moderno. Bueno, el arte moderno no tanto, pero el arte que conocemos, o sea, es decir, cómo interpretar cómo y cómo ver con esos interpretarlo, ojos cómo verlo. el momento en el que nosotros empezamos a O pintar. eso ya no es arte. Sí, O... me genera muchas dudas. Yo creo que sí A mí puede. igual me deja como... Yo creo que sí puede ser arte porque, por lo menos en el renacentismo o en la Edad Media. Uy, perdón. En las antiguas civilizaciones, que ya eran civilizaciones mucho más complejas, no sé, los egipcios, incluso pues las comunidades indígenas actuales que tienen unos cuantos miles de años de antigüedad, no decenas de miles, sino solo miles. ¿Cómo ver eso? ¿Cómo ver cuando ya existía el lenguaje, por ejemplo? ¿En qué momento el arte dejó de ser arte? Pero ya verlo como eso, como una forma, por lo menos como de abrir los ojos, de crear el mundo, de una forma de pensar, de tener ideas. Y bueno, de algo me he hablado mucho. Sí. Pero, Sí, o sea, como que Fabio habla mucho de que el arte es colectivo y que se hace de manera colectiva. Y, o sea, como que para mí, por ejemplo, lo que tú decías de las comunidades indígenas, o de como las comunidades que existen actualmente y que, o sea, como que también hablábamos de que el arte cuando sale de la cueva empieza a ser retratado en nuestros cuerpos o en las cosas que producimos colectivamente, como jarrones, como máscaras. Entonces siento que puede ir más hacia ese lado, como... Pero igual es como... sí. ¿Cómo vemos ese arte Deja más? muchas preguntas. Sí, es muy... Siento que es un curso que lleva más Debería ser una carrera universitaria con módulos, clases, talleres. Sí. La cocina me encantó. La cocina. Me parece algo demasiado hermoso y demasiado profundo. Y quería dejar eso para el final, que fue un tema recurrente y Fabio no sabe lo que significa la muerte para mí. Personalmente, fuera de chiste, siento que la muerte representa un trauma muy grande mío, de mi infancia, porque estoy en un colegio católico y yo medio neurodivergente, me traumaron con los conceptos de eternidad, muerte, infierno, diablo, y, y fue muy bonito ver la importancia de la muerte en nuestra historia, en el arte. Eso también entre chiste y chiste,
me acerqué un poco al concepto de la muerte y de lo divino, y eso también es muy valioso para mí. Ay. 15, 14. Y pues ya al final como conectándolo con la arquitectura y su razón de ser. Y como eso se termina relacionando con el origen de la arquitectura. Y también pues entender la arquitectura como ese invento. Uy, ese Fabio, la última clase cuando conector entre lo divino, lo inmortal, como el todo, que de hecho, bueno, estuve en nos vamos a ir un minuto más, pero tenía que decir que estuve en la presentación del taller de Magdalena, en el que Naida Isamar dejó callados a todos los profesores y la felicitaron, y Lorenzo Castro, un señor ahí que vi que era el jurado, dijo algo muy interesante, y fue que la arquitectura es el todo. Sí. Fue muy interesante. No entendía la mitad de las cosas que estaban diciendo, pero es chévere también ver esas frases. Y ese tema de que la arquitectura es el todo me hizo pensar mucho en la última clase en lo que hablamos, de cómo la arquitectura y cómo ese dibujo de la casa explicaba el todo. Y eso es todo. ¿Qué tal? Espectacular. Bueno, Fabio. Bueno, Fabio, Gracias. Gracias. Seguramente voy a estar metido en alguna próxima clase que usted dicte el siguiente semestre. Seguramente, si no quedo y monitorean alguno, seguramente vaya de visita a escucharlo. Está pendiente leer los dos textos, pero ojalá los podamos discutir en persona. Sí. Un cafecito, no sé. Invitamos a tomar un tintico y hablar de esos dos textos que espero que entendamos. Y bueno, perdón por los 2 minutos 38 segundos extra. Y nos falta un video. Y falta Antígona, que no la queremos ver en serio, pero esta Sí. señora está... Sí, ya la podemos ver. Pero ya, la podemos ver, Fabio. Chao. Adiós.